Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de uno de los primeros y más importantes servicios de Internet, el DNS, Domain Name Service o Servicio de Nombres de Dominio. Una de las cosas que hicimos hasta ahora en el laboratorio anterior fue configurar un número especial a nuestro equipo Linux, el número IP, que es el que va a servir para identificar a nuestro equipo en una red. Cuando tenemos muchos equipos en una red y necesitamos poder identificarlos, manejar números se va volviendo más difícil. ¿Cuántos de nosotros no sabemos de memoria más de 20 números de celular? Ahí entra el servicio DNS, pues permite ponerle un nombre humano, o mejor dicho, un nombre que un humano puede entender y recordar más fácilmente que un número. Por ejemplo, el número IP de un servidor web de ABC Color es 190.98.152.90, pero nadie usa ese número para poder entrar a ABC a leer las noticias. Se usa www.abc.com.pi. Esto es porque es más sencillo asociar un nombre para identificar un equipo que un número. En redes pequeñas, hablando de menos de 30 equipos, se soluciona mediante un archivo local almacenado en cada equipo que tiene una lista de nombres y los IPs asignados a cada uno, el archivo etc/host. En redes grandes o gigantes como Internet se vuelve inmanejable y a partir de ahí nace el servicio DNS. El servicio más usado de DNS se llama BIND o Berkeley Internet Domain Service y nació en la época en que Internet estaba en pañales. En Linux, el servicio BIND se instala con un paquete llamado Named Daemon, y la función básica del servicio DNS es traducir nombres de host, nombres de equipo o nombres de servidor a números IP. Porque en verdad en Internet los equipos están identificados por un número IP, no por los nombres de equipos o los servidores. El servicio Named está construido sobre librerías de C llamadas Resolver, la cual tiene dos funciones, una llamada getHostByName, que va a devolver un IP de un host, y otra función llamada getHostByAddress, que devuelve el número IP. En Linux, además, la decisión de usar el archivo local etchost o un servidor de dominio para poder conocer los IPs se configura en un archivo llamado etcnswitch. Una vez que hemos decidido usar un DNS para la resolución de nombres en nuestro equipo Linux, debemos configurar cuál va a ser ese servidor DNS. Aún nosotros no hemos configurado en nuestros equipos este valor, puesto que en la próxima clase vamos a configurar nuestro propio servidor DNS. En caso de que nuestro equipo no sea un servidor DNS y queramos usar ese servicio, debemos configurar en la red un servidor DNS. En Linux, el archivo donde se termina almacenando esta configuración es el etc/resolve.conf. La opción más importante de este archivo es la opción nameserver, la cual nos va a permitir indicar el número IP del servidor de dominio al que vamos a realizar las consultas. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? Comencemos entendiendo que un dominio va a ser un conjunto de sitios que están relacionados entre sí al pertenecer a una red. Por ejemplo, el dominio uc.edu.pi es el conjunto de sitios que ofrece la UCA. Por ejemplo, www.uc.edu.pi, led.uc.edu.pi, das.uc.edu.pi. Los dominios además tienen jerarquías. Por ejemplo, si edu representa a todos los dominios educacionales, un dominio edu puede tener además subdominios como uc.edu.pi. El dominio UC puede volver a tener un subdominio llamado fcit.uc.edu.pi y el dominio fcit.uc.edu.pi puede volver a tener un subdominio llamado l5-01.fcit.uca.edu.pi. Si pudiésemos entonces dibujar la estructura de los dominios y subdominios, tendremos una imagen como esta, donde el equipo Strange pertenecería al subdominio Collider y este pertenecería al subdominio Physics y pertenecería al subdominio Groucho, que pertenecería al subdominio edu. El nombre completo del equipo sería strange.collider.physics.groucho.edu. Quizás todos conocemos los dominios más comunes, como edu, com, org, net, gov, etc., pero existen muchos otros más. En los comienzos del DNS solo existían 4 dominios y eran solo aplicados a Estados Unidos. Recordemos que allí comenzó Internet. Hoy en día estos 4 dominios se conocen como Global Top Level Domains, dominios que no están ligados a ningún país.
Adicionalmente, existen los top level domains, que son dominios asociados y administrados por cada país, por ejemplo, .pi, .ar, .br. También son conocidos como dominios territoriales. Este hecho es muy importante porque cada país maneja legislaciones distintas, lo que hace que sea más o menos conveniente para ciertas actividades. Por ejemplo, la página Pirate Bay es un dominio que es ilegal en muchos países, pero es completamente legal en otros. Los Global Top Level Domains son administrados por la ICANN, una organización internacional. La ICANN es la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, y es una organización sin fines de lucro que opera a nivel internacional. Es la responsable de asignar direcciones IP y de la administración del sistema de dominios. Existen a su vez dos categorías de dominios, los dominios llamados patrocinados y los no patrocinados. Los patrocinados reciben el apoyo de organismos privados, mientras que los segundos, por ser considerados de interés público, son mantenidos y regulados directamente por la ICANN. Los dominios patrocinados siguen una política y reglamentación que está fijada de forma compartida entre el ICANN y el organismo patrocinador. El uso de estas jerarquías y de la administración delegada resuelve el problema de tener nombres únicos de dominio. Por ejemplo, la página www.abc.com no es igual a abc.com.pi y además permite que la ICANN ceda la administración de los top level domains a cada país. En nuestro país, la entidad administradora de dominios es el NIC, la cual administra todos los dominios.pi. A su vez, el NIC puede ceder la administración de subdominios de PI a otras entidades públicas o privadas. Por ejemplo, el dominio uc.edu.pi es administrado completamente por el área de tecnología de la UCA. Pero ¿cómo funciona? Cuando un host quiere acceder a www.abc.com.pi, en verdad necesita saber el número IP de ese sitio. No puede acceder solamente sabiendo el nombre. Entonces, el equipo realiza una consulta DNS al servidor DNS. Si este servidor sabe la respuesta, sabe el número IP, se la dará. Si no la sabe, el mismo servidor DNS tiene a su vez configurado otro servidor DNS a quien consultar. Si de vuelta este servidor no sabe, vuelve a hacerse la consulta a otro servidor DNS y así sucesivamente hasta que se encuentre una respuesta. Existe además una funcionalidad de los DNS llamada caché, que permite almacenar todas las respuestas en una tabla temporal para que la siguiente consulta sea respondida de forma más rápida. Existen dos tipos de servidores DNS, los autoritarios, que van a ser los que saben la respuesta de una consulta DNS porque está configurada dicha respuesta, y los de caché, que solo almacenan respuestas de otros servidores DNS. Los autoritarios además suelen ser primarios o secundarios. En los primarios se realizan todas las configuraciones que se reflejan en un servidor secundario, que viene a ser como un servidor gemelo. La configuración del DNS se logra mediante registros de recursos, que son finalmente líneas escritas en un archivo de texto que va a asociar un número IP a un nombre de equipo. Estos registros pueden tener una clase y un tipo. La clase más común de registro es la clase IN, que indica que el registro es un registro de Internet. Entre los tipos, el tipo más común es el registro A, que define un registro del tipo dirección de Internet. Existen otros tipos de registro como el CNAME o Common Name, que define un alias, el NS, que define un servidor de dominio, el MX, que define un servidor de correo, entre otros. Hasta aquí va a ir a la clase de hoy. Espero que hayan entendido qué es un servidor DNS y para qué sirve, ya que en la siguiente clase vamos a instalar y configurar nuestro propio servidor DNS. Eso es todo, nos vemos la próxima.